Hice dos círculos. Uno, dos. Lo cubrí con azul porque determiné usarlo un azul. Podía haber sido un rojo, cualquier tipo de color. En este caso, azul ultramar. Vamos a explicar dos maneras de dar el blanco en la superficie. A esto es lo que yo voy. No creí necesario hacerlo, pero no me lo dijeron ya que si podía hacerlo. Mira, esto es blanco de titanio. Yo puse dos partes de blanco de titanio. Entonces, el blanco solo, puro, no es bueno darlo. Si el objeto es de un color, tiene que darle luz de alguna manera, de alguna parte. Entonces, el blanco aclara. Pero cuando tú le vas a dar la parte de la luz a un objeto, yo lo hago ya de cualquier manera, porque ya sé de esto. Pero no puedo hacerlo de cualquier manera cuando voy a explicar. Por ejemplo, yo pudiera hacer esto. Tomar blanco y ponerlo en la superficie, le dando, ok, ese es un método. Sí, así es. Pero no es blanco solo. Si el objeto es azul, el blanco tiene que participar del azul. Y dirán, bueno, pero cuando pones el blanco en el color, coge una tonalidad un poquito azulada. Sí, es muy cierto. Pero este es un método. Y vamos a hacerlo aquí. Tomar una pizca muy pequeña de azul. Ya no es un blanco puro ya. Es un poquito azulado, ¿verdad? Aquí. Un poquito más. Ya es un blanco diferente. Aquí lo pueden ver. La otra manera es no mezclarlo en la paleta. La otra manera no es mezclarlo en la paleta, sino darlo encima del color del objeto siempre que la pintura esté húmeda, no seca, húmeda. Entonces, la, la sombra, podemos usar Born Umber, Raw Umber. Raw Umber, tierra de sombra natural, tierra de sombra tostada. Entonces, en este caso, como es algo rápido, vamos a usar el Raw Umber. Esto lo voy a usar para la sombra de este objeto. Raw Umber. ¿Qué pasa con el Raw Umber? O sea, el color que va a usar para la sombra, por supuesto, participa del azul también. Es decir, el Raw Umber lo mezclamos con un poquito de azul. Bueno, hablo del azul porque el objeto es azul, ciertamente. Más o menos esto. Son dos maneras que se puede emplear. Vamos a agregarle un poquito más de azul al tierra de sombra natural. Entonces es un tierra de sombra natural un poco azulada porque el objeto es azul. A ver, un poquito más aquí. Aquí. Ok. El pincel no muy
mojado, un poco seco. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente vamos a usar este azul que tiene, este blanco que tiene su poquito de azul. Si la luz viene aquí, viene siendo de esta posición, la parte más fuerte de luz. Es un ejemplo sencillo. Con el azul vamos a darle un poco, vamos a ir aclarando. Jamás se lleva la luz hasta el borde del objeto. Más o menos esta posición. Aquí lo que ven es una tenue luz que estoy plasmando para después seguir el otro paso. Sería cuando la luz incide, en este caso, en una esfera, hay un centro que es este, acá. Hay un centro más brillante, más luminoso. Cuando se va expandiendo, se va haciendo más tenue, por ejemplo. Vuelvo a explicar. Siempre en el centro, donde incide más lo que es esfera, no otro objeto, es más intensa la luz. Me han dicho de por qué en las viejas pinturas de los grandes maestros se ve un blanco muy fuerte. Porque los grandes maestros o los pintores, artistas, a veces usaban blanco puro. El blanco puro encima de la pintura. Es decir, que hay varias maneras, varias formas. Entonces, quiero terminar con el de arriba, el primero. Ahora vamos a empezar a dar un contorno de sombra. Ir plasmando la sombra. Pero de este borde, okay, nunca tampoco la sombra hasta el mismo borde. Aquí no trabajes con el pincel muy húmedo. Los restos de pintura lo vas secando en el paño, lo vas limpiando un poco en el paño. La cuestión es que los pintores antiguos, sinceramente, y eso está comprobado, usaban blanco puro. En este caso, en ese tiempo, se usaba mucho el blanco de plomo sobre la superficie para esa impresión de mucha luz, de mucha fuerza. Si pudiera ser, ya cuando tú sabes, ya sabes lo que vas a hacer, pero explicando no puede ser así. Es un ejemplo sencillo, esto todavía hay que trabajarlo más. Entonces, vamos a ir variando de la primera a segunda parte.
a la segunda parte. Ahora no voy a usar el blanco que le he agregado su poquito de azul. Voy a usar el blanco puro. Que el blanco se va a ir mezclando con el azul húmedo. Por ejemplo, el color base, donde tú vas a dar la luz, no puede estar seco, si no, no funciona. A no ser que uses blanco de plomo. Yo voy a ver si consigo un tubo de blanco de plomo para dar unos ejemplos con blanco de plomo. ¿Qué pasa? El blanco de plomo sí, pero el blanco de plomo es más venenoso. Podemos usar el de zinc también, blanco de zinc. Es transparente, semitransparente. Y tú puedes con ese blanco, encima de la pintura media seca, hacer veladuras. No con el blanco de titanio. Vamos a usar blanco puro aquí. En el mismo lugar, vamos a usar el blanco puro aquí. Y vamos a hacerlo así. De esta manera. Ir mezclando el blanco con el azul. Aquí prácticamente estoy haciendo un trabajo más rápido porque no empecé como empecé aquí, ubicando primero blanco más puro y después haciendo, o sea, ese reflejo de la luz en el resto del objeto. Porque aquí en este caso, después vamos a poner la luz más intensa. Aquí se puede ver. Ahora vamos a dar un poco de sombra y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con el mismo tierra de sombra natural, pero sin agregarle azul. Es casi lo mismo. La diferencia de esto está en que mezclas en la paleta también o mezclas ya pintando. Puedes mezclar pintando. Si te da tu gana, toma el óleo del tubo y vas agregando y vas mezclando con los demás colores en el objeto. O hacerlo aparte en la paleta. Se hace aparte en la paleta para que las personas aprendan a mezclar. Aquí es puro. Aquí es el tierra de sombra natural puro. Entonces lo pongo encima del azul y aquí se mezcla igual. Antiguamente los pintores usaban en este caso negro. Negro, como yo expliqué en el video anterior. Mezclaban el negro con el color de la figura para las sombras. En ese tiempo se usaba mucho lo que se llamaba el negro de humo, que era más fácil de hacer. Yo no podía explicar el blanco solo, cómo se da en la superficie sin hacer esto. Hay que hacer esto. Hay que hacer un poco de sombra para que se vea. Entonces, déjame limpiar un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. El pincel, y voy a usar el blanco. Blanco puro de nuevo. Vamos
aclarar un poquito la penumbra de la luz. Es decir, el blanco puro nunca se da. Yo no puedo dar blanco sobre blanco en esta superficie. Sin embargo, si hago una variación, le agrego una minúscula parte de otro color, las cosas cambian. Porque, disculpe, hay una cuestión, todos los colores están en el blanco, en el espectro. Si tomas un prisma, descompones la luz frente a un rayo de sol. Pero en el óleo es otra cosa. En el óleo tú no puedes descomponer el blanco, la pintura blanca, en los colores del espectro. Entonces, aquí como ven, tiene blanco puro y se ha mezclado con el color base del objeto. Y la pintura de oficio no lo vas a dejar así. Vas a difuminar un poco los bordes. Con la brocha bien seca. Con la brocha bien seca. Hay que estarla secando en el paño de vez en cuando. Tomamos blanco puro. Vamos a crear la parte donde la luz incide más. Sin que se mezcle tanto con el azul base. Como hacían los grandes maestros. Vamos a la de arriba. A la de arriba. Al ejemplo de arriba donde yo mezclé azul blanco con una porción muy pequeña de azul. Ahora no podemos usarlo. Tenemos que seguir con el blanco puro para dar el efecto más fuerte de la luz. Lo que es la penumbra de la luz que se extiende debe de ser un poco más clara. Todo está en dependencia de la intensidad de la luz. Si es solar, si es un foco. En esta parte de acá debe de haber una pequeña, en el borde, una pequeña penumbra.